Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más, que no son para menos. Podemos afirmar que nunca está más sola una persona que cuando lo único que la acompaña es el dolor. Digo, cuando lo único que la acompaña, valga corregir, cuando el dolor es lo único que está. Nadie siente el dolor de uno y uno no siente el dolor de nadie. Y no es que cuando no tenemos dolor, este se fue. No, el dolor nunca se va ni nunca llega. Simplemente despierta. Él está ahí. No es posible separar vida y dolor, como no lo es separar el sol del día. Tan está en nosotros el dolor, tan propio es al ser y al hecho de existir, que resulta cierto lo que advertía el político, aventurero y escritor francés André Malraux: todo hombre se parece a su dolor. Bueno, bien se sabe que por el lenguaje, que es arbitrario, la referencia al hombre en textos y contextos como el del novelista francés habla del ser humano, hombre y mujer. Ello hoy es causa de discusiones, muchas de ellas estériles, y hasta causa de dolor han sido. Con su apunte, Malraux hace ver que el dolor es único y privativo de cada ser. El dolor de estómago no nos hace pensar en todos los que sufren dolor de estómago. No, solo pensamos y sentimos que el dolor de estómago, cuando lo tengo, es mi dolor de estómago, el dolor mío y de nadie más. Solo yo en el mundo tengo dolor de estómago cuando tengo dolor de estómago, porque nada está más solo que el dolor. Bien, si uno mira con detenimiento la historia y el arte, y en él principalmente la literatura y el cine, incluso la pintura, puede llegar a concluir que uno es el dolor somos, físico y moral, dolor del cuerpo y dolor del alma. Y bien mirado, por lógico que nos parezca un dolor, por más que la ciencia nos dé claridad sobre las causas de este. Como la vida y la muerte, el dolor es otro misterio. Misterio. ¿Unido a la muerte? No, unido a la vida, responderán algunos, o quizás muchos. ¿No creen ustedes que el dolor es un misterio inherente al misterio mismo de la vida y que no traspasa los linderos de la muerte? Si bien pensamos en ello, vemos que la muerte es la que al final nos libera del dolor. Nos libera definitivamente porque ella tiene mucho mayor poder sobre él que cualquier remedio, cualquier bálsamo, operación o medicamento. Ahora, preguntemos esto. ¿No nos parecería que la vida es media vida y hasta menos de media si no existiera el dolor? Quiero decir, sin la existencia del dolor, ¿no le faltaría a la vida la mitad o un poco más de la mitad de su sentido? Hablo ahora del dolor porque hace muy poco viví lo que llamamos un duelo. Y hablo como forma de convidar a pensar en el dolor, porque pensar puede ayudar a verlo con otros ojos, incluso a sentirlo o sufrirlo con algo más de aceptación y sobre todo el dolor moral,
el del alma, el que sobreviene por la pérdida de seres queridos, por el fracaso de un amor, por la pobreza, por cualquiera de las cosas que suelen encoger el alma y poner la mente en la urgencia de buscar atajos que lo pueden llevar a uno a oscuridades y abismos. Creo que tenemos que comprender el dolor como comprendemos el placer, aunque a este lo anhelamos y lo buscamos, al dolor no. Asumir la tristeza o la melancolía como asumimos la alegría y el júbilo. Entender la depresión como entendemos la dicha y la aventuranza. Siempre nos han dicho desde las religiones, la historia, las leyendas y los mitos que el dolor es mayor maestro que el placer. Por la melancolía sabemos más del mundo y del ser que por la felicidad y la fiesta. El escritor austro-británico Stefan Zweig decía que toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás. Creo que tenía razón. La ciencia existe porque existe la pregunta. Y solemos preguntar porque sentimos dolor y miedo, o para evitarlos a ambos. Conocí a una señora antioqueña, a quien llamaré doña Gilma, madre de 10 hijos. Ella sufrió el dolor nunca resuelto del asesinato de uno de los hijos, 28 años de edad, en un barrio de Medellín. Su nombre era Jorge. La familia vivía cerca al centro de la ciudad. Doña Gilma, hasta pocos días antes de morir, repetía esto: lo único que yo quisiera para irme sin dolor de este mundo es que el hombre que mató a mi hijo viniera a verme para yo pedirle: dígame, ¿usted por qué mató a Jorge? Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más, que no son para menos. Parece que el cine convoca cada vez a más gente en Antioquia, particularmente gente joven, generaciones recientes de apasionados por el cine, ya sea como espectadores o participantes en la industria del cine. La misma que en Colombia todavía anda medio colgada en comparación con las cinematografías de Argentina, Chile, Brasil, México, incluso Cuba. Y ni qué decir de Estados Unidos, donde está la ciudad de Los Ángeles, donde está todo el conglomerado del gran cine comercial llamado Hollywood. Hablo de lo de Antioquia porque este año fui invitado al 8º Festival de Cine del municipio de Jardín que dirige Víctor Gaviria y vi la devoción con que se asiste a los diversos certámenes del festival. Lo mismo sucede en los festivales de cine de Santa Fe de Antioquia y del Oriente Antioqueño, que suele ser realizado en el municipio de Guatapé. Bueno, por la historia del cine, llamado el séptimo arte, ve uno que el cinematógrafo inventado por dos hermanos franceses hace casi 130 años es un buen aliado de los pueblos donde el turismo produce buenas divisas. Sin duda por eso, y por muchas otras cosas que se mueven alrededor del cine,
Alguien de esta industria, por allá en los años 80 del siglo pasado, dijo que además del séptimo, existe el octavo arte, que consiste en hacer dinero con el séptimo. Eso tiene su lógica, porque es que hacer cine suele ser muy costoso, a lo que se suma la incertidumbre del éxito. Nadie puede prometer que una película atraerá a un público masivo. Se sabe que muchos grandes directores de cine han sufrido grandes fracasos de taquilla luego de costosísimos rodajes. El renombrado director estadounidense Orson Welles hacía ver que el escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Los festivales de cine en el departamento de Antioquia forman parte sin duda de una suerte de auge cultural que sentimos ahora tanto en Medellín como en muchos municipios de las diversas regiones que integran este departamento. ¿Y no les parece estupendo y significativo que los festivales mencionados no se hagan en la capital, sino en los pueblos? No es una forma de mostrar que la cultura no es privativa del centro, sino que viene de todos los lados, por todos los caminos, de todas las aldeas, veredas y pueblos que somos. Pronuncio hoy aquí, en esto que hago, la palabra cultura en el sentido de todo aquello que mueve y moviliza la sensibilidad, la imaginación y la creatividad, el arte. Todo lo que, por más ficción que contenga, como en los casos de la literatura, la pintura y el cine, hace sentir que tiene la potestad de acercarnos a la verdad, mucha más potestad que la misma historia y más que el periodismo, dos ramas de lo que llaman ciencias sociales que infortunada y quizás inevitablemente están cruzadas por pasiones, ideologías e intereses. La sensibilidad del verdadero artista lo hace libre, está por fuera de credos e ideologías y justo por eso va con él el adjetivo de verdadero. Con todo, hay quienes digan que el cine ha sido más artesanía que arte. Es el caso de uno de los más reconocidos realizadores italianos, Luchino Visconti, a quien se le atribuye haber dicho esto: el cine nunca es arte. Es un trabajo de artesanía, de primer orden a veces, de segundo o tercero lo más. Puede ser. Y puede ser que Visconti dijo eso, y si lo dijo, tal vez se acerca a quienes demeritan la virtud del arte del cine con el argumento de que solo es espectáculo. Puede ser. Y Hollywood ha demostrado eso. Pero hay cine de otras partes, además del llamado cine independiente, que es el que se hace es el que no se hace en Hollywood ni se hace como en Hollywood. Cine independiente que deja en el espectador la sensación que causan obras de arte como la corta novela La Perla del estadounidense John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura 1962. Tiene uno la sensación de que el cine ahora es distinto al que solíamos ver en otros años ya idos. Por una parte, la tecnología está imponiendo formas diferentes de ver las películas. Y por otra, siente uno que hay más especulación que imaginación en las historias y que hay una suerte de competencia por ver quién es mejor que quién, lo que siempre será ilusorio además de relativo, y por ganar premios, preferiblemente el Oscar de Hollywood. En mi caso, y sé que en el de muchos otros, el cine sigue siendo una forma de ver,
en las vidas de otros la propia vida, partes de la vida, o todo lo que la vida es. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor. Y que no nos preocupe no pensar igual. Que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más, que no son para menos. Es normal y lógico que las bibliotecas, los museos, los archivos históricos de textos y fotografías, las fonotecas y videotecas y otros archivos con similar valor tengan para nosotros la consideración de tesoros. Son lugares a los que suele cobijarlos el estatus de sagrados. Y cualquier acto que se cometa en deterioro de ellos puede ser calificado como profanación y en muchos casos delito, al que desde luego sería preciso aplicarle el Código Penal. Todo pueblo quiere tener al menos un archivo de algo. Quizás a ningún lugar poblado le falta. Como mínimo, existe algún archivo, por precario que sea, en la parroquia. Es que un pueblo sin historia es como si no existiera, o como un pueblo sin nombre. He ahí el valor de los archivos. Mas lo importante no es tener bibliotecas y museos y archivos muy pomposos para uno ir a mirar. Lo que de veras vale es lo que esos archivos miran y guardan de nosotros como pueblo, como sociedad, como cultura. Estoy hablando de esto porque creo que es valioso saber que la Universidad Nacional Sede Medellín, por medio de su laboratorio de fuentes históricas, está llevando un proceso de recuperación y preservación de un archivo de imágenes para televisión, hechas entre los años 1985 y comienzos de este siglo XXI. Se trata del archivo visual de Coopercolt, Cooperativa de Periodistas de Colombia, que realizó el primer noticiero de televisión regional que hubo en este país, llamado Informativo de Antioquia. Coopercolt desapareció finalizando el siglo XX y su archivo fue comprado por Ignacio Restrepo López, entonces propietario de la productora Videobase. Nacho, como le dicen sus amigos, tuvo en su poder el mencionado archivo durante 18 años, sufriendo por el posible deterioro de las cintas, a pesar de que las almacenó en un espacio técnicamente diseñado para algo como eso. Finalmente, en el año 2022, lo donó a la Universidad Nacional con el propósito de que el alma mater se encargue de preservarlo, porque en él está buena parte de la historia visual de Medellín y Antioquia durante los años finales del siglo XX. Y esos años son los mismos durante los que Medellín y Antioquia y todo este país vivieron la noche más oscura y espesa que en nuestra historia ha sido, por cuenta del entonces llamado Cartel de Medellín y su jefe Pablo Escobar Gaviria, quien le declaró la guerra al Estado para que hiciera desaparecer de las leyes colombianas el tratado de extradición con Estados Unidos.
El nombre de esa guerra contra el Estado tuvo el brusco y escabroso nombre de narcoterrorismo. Bueno, porque el narcotráfico fue el tema que convocó al 8º Festival de Cine de Jardín, Antioquia, al final de septiembre de este año 2023. Una de las conversaciones de la programación de tal certamen, dirigido por el cineasta Víctor Gaviria, fue el archivo visual de Copercol y lo que está haciendo la Nacional con él. Se aprovechó además para que contáramos cómo fue que hicimos periodismo regional para televisión. Por una parte, sin saber hacer televisión, porque Teleantioquia acababa de nacer. Y segundo, cómo y qué periodismo fue el que hicimos bajo la polución causada por el miedo que sembró por toda la ciudad la mafia del narcotráfico. Fue un periodismo hecho con púdicos y tanteados pasos para no pisar en falso y caer al abismo como casi le sucede a Indiana Jones a punto de encontrar el Santo Grial. Nosotros no encontramos el Santo Grial, pero tampoco caímos al abismo. Casi todo lo que hicimos, o por lo menos mucho, está en ese archivo visual de Copercol que, como decía al principio, está siendo preservado no propiamente para guardarlo como un tesoro intocable y motivo de orgullo para contarle a los otros que ahí está el archivo, sino para buscar en él, y no en el sentido de buscar a ver qué nos muestra, sino a ver qué muestra de nosotros, qué dice de una sociedad vencida por el poder del miedo, sin que nada pudieran hacer por ella sus costumbres, sus arquetipos, sus prejuicios y sus creencias, su moral, su economía, su política, sus leyes. Porque en eso está el valor de los archivos, las bibliotecas, los museos de arte. En ello nos hizo pensar allá en el Festival de Cine de Jardín la abogada, comunicadora y cineasta Marta Hincapié. No es para presumir de gran cultura que vamos a los museos de arte a ver las pinturas y las esculturas de los artistas, sino a descubrir lo que el arte nos habla, señala y denuncia de la cultura que somos. No es para culturizarnos que abrimos los libros de historia, ni encendemos la pantalla del archivo de imágenes, sino para motivar la pregunta sobre la sociedad que somos y por qué lo somos. Lo que encontremos allí tendría que hacernos ver la sociedad que tenemos, pero más aún, la que deberíamos tener. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.